en un plazo de 10 minutos su visión de lo que consideran realizar dentro de la Fiscalía General de la República. Por eso pido al secretario técnico sea tan gentil de invitar a esta sala al maestro Gilberto Ayón. Le solicito de una manera muy respetuosa a todos los presentes en este salón que pongan sus teléfonos celulares en silencio y que sean tan gentiles de guardar silencio durante la comparecencia, si son tan amables. Maestro Ayón, bienvenido, buenos días, bienvenido a esta reunión de trabajo. La Junta de Coordinación Política del Senado de la República instruyó a la Comisión de Justicia e hizo una invitación a las senadoras y senadores que quisieran acompañarnos a escuchar a cada una y a cada uno de los aspirantes a la Fiscalía General para una exposición de hasta 10 minutos en esta sede. Frente a usted tiene un cronómetro que le servirá para organizar su tiempo. Un minuto antes de que finalice, le pasarán una tarjeta para que pueda usted hacer conclusiones. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Antes como antes, ahora como ahora. José María Leiva Cajeme. Mi nombre es Gilberto Ayón Reyes y es un honor estar aquí al lado de tan importantes personas de mi país, el Poder Constituyente, miembros de esta Comisión de Justicia. Muchas gracias por sus finas atenciones. Quiero decirles que quiero ser fiscal general de la República por una sencilla razón. Soy un mexicano comprometido con México, con mi familia, con toda la sociedad de este país. Considero oportuno que nuestro país se encuentra en una gran transformación y por ello, impulsado y motivado por los cambios sociales que se están dando en los últimos días, en mi carácter de abogado, en mi carácter de facilitador de paz, en mi carácter de académico universitario, estoy aquí en este recinto tan honorable. Es un gusto para mí estar participando en tan importante aspiración para tan importantísimo cargo de la República. Las necesidades sociales requieren y reclaman, exigen una Fiscalía General de la República autónoma e independiente. Y eso es lo que yo vengo a ofrecerle al pueblo de México. Vengo a ofrecerle algo libre y sin ataduras. Ya sobra de vivir con el pasado. Se requiere, y eso es lo que yo quiero darle a la Fiscalía, en caso de ser elegido por los miembros honorables del Poder Constituyente, una Fiscalía facilitadora de paz, al servicio de la gente, al servicio de los más marginados, al servicio de todo mundo, partiendo del principio de la igualdad. Es fundamental reconocer que los servidores públicos están para servir y no servirse. Ha llegado el momento, llegó la hora. Aprovechemos juntos, sociedad, Poder Constituyente y participantes tan honorables todos, para cambiar y redirigir el rumbo de México, que creo que bien vale la pena poner en alto ante la comunidad internacional, generando seguridad jurídica desde una perspectiva de la Procuración de Justicia. Es importante conocer que existen métodos como mecanismos alternativos de solución de controversias para evitar y dirimir los conflictos que suceden a diario en el acontecer de nuestro país. México no merece estar en las condiciones como se encuentra. Como cajemense, pondré en alto el nombre de Sonora y de mi municipio
para hacer lo correcto y trascender para generar el desarrollo que México necesita. Entiendo y me queda muy claro que las obligaciones inherentes en lo personal con mi familia, con la cual cuento con todo el apoyo de mis hijos, que tengo 4, mi esposa, con la cual tengo 23 años de casado, me han permitido estar aquí. Sin ellos no fuera posible, con el apoyo que me brindan en la forma como lo hacen. A ellos, mi amor por completo. Como si fuera mi patria, porque mi patria merece lo mejor. Como lasallista comprometido con el pueblo de México, demostraré en la Fiscalía una Fiscalía con valores, con principios, y pondré en práctica mis conocimientos en los temas de la prevención del delito. Seré un celoso del cuidado del patrimonio de la nación, sobre todo de las cosas inherentes a la procuración de justicia. Trataremos de lograr la efectividad y la eficacia que reclama dicha institución. Conozco por dentro qué es lo que se requiere. Más policías investigadores, más peritos, más fiscales, pero certificados en sus conocimientos, habilidades, destrezas para enfrentar el sistema, todas las necesidades que reclama y exige. Considero que dogmáticamente tenemos que dotar y darle las herramientas necesarias, suficientes y bastantes a todos los servidores públicos que forman parte de tan importante institución del país. Considero que la ética es fundamental. Tenemos que hacer una fiscalía ética, rentable para todos los mexicanos. El pueblo de México así lo exige. Necesitamos una fiscalía en base a la deontología y la axiología como ejes rectores para que funcione bien. Es fundamental implementar los mecanismos, los protocolos y los modelos de gestión partiendo de la nueva ley orgánica de la Fiscalía. Quiero decirle al pueblo de México que vivo en una decencia. Soy persona honrada y capaz, dedicada a mi familia, a mi trabajo y sobre todo a servir al prójimo. He servido por muchos años, fui aspirante a la alcaldía de mi tierra, de Cajeme, de manera independiente. No tengo yo filiación partidista, no tengo compromiso con nadie, soy independiente, soy autónomo y eso es lo que me lleva y me impulsa a llevar un buen desempeño en la Fiscalía en caso de ser agraciado por el voto de todos y cada uno de los senadores que forman parte de esta legislatura. Pueblo de México, no se van a arrepentir. Tengo innovaciones y un gran proyecto para desarrollarlo en compañía de gente eficaz y eficiente, comprometida con la ciudad, comprometida con el pueblo de México. Considero que es el momento de marcar la diferencia, que se hable bien de México, que se hable bien de la institución. La Fiscalía General de la República merece vigor, merece a alguien joven, a alguien diferente, comprometido con el pueblo de México, que es al que nos debemos, comprometido con este honorable Senado, el cual, orgullosamente, en caso de ser agraciado, le rendiré cuentas muy transparentes, porque eso es lo que nos va a llevar a la credibilidad de la sociedad. Ustedes representan al pueblo de México y para mí será un gran honor trabajar en conjunto, en coordinación con las necesidades del pueblo a través de ustedes. Quiero yo ser fiscal general de la República y le digo al señor presidente, trabajaremos duro para que México sea diferente con una procuración de justicia eficaz y eficiente. Dignificaré en todos sus aspectos las diversas áreas que conforman a la institución. Creo que haciendo convenios con las universidades del país, en todos los estados, daremos esa certificación a todos los servidores públicos, partiendo del área administrativa, partiendo del área sustantiva, ¿sí? Policías, peritos y fiscales, que sean personas capaces de evitar la puerta giratoria que tanto daño le causa a la República.
Es muy importante que las víctimas sean reconocidas y respetemos sus derechos, como marca la ley. Respetuoso de un marco normativo y de las leyes que emanan del Poder Constituyente en base al Poder Constituido, nuestra Constitución, ante todo, cumpliré a cabalidad el control de la convencionalidad con un respeto absoluto del Estado de Derecho, un respeto absoluto a los derechos humanos y, sobre todo, un respeto absoluto a las garantías que consagran los tratados internacionales de los que México forma parte. Soy convencido, porque soy facilitador penal federal certificado, vigente, con un examen de control y de confianza aprobado y con vencimiento hasta octubre de 2019. Estoy listo, pueblo de México. Me siento competente y capaz para hacer lo mejor por nuestra patria, lo mejor por ustedes. Quiero decirles, vamos a erradicar la cultura de la ilegalidad. Vamos a erradicar por completo la corrupción y vamos a generar la cultura de paz que tanto exige México. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco sus finas atenciones. Muchísimas gracias, maestro Ollón. Que tenga muy buena tarde. Con su permiso. Muchas gracias. Le solicito a la Secretaría Técnica acompañe al maestro Ollón e invite a esta sala al maestro Bernardo Batis. Diez minutos tendrán los participantes en esta segunda ronda de comparecencias con el objetivo de que nuestro país cuente con un fiscal general de la República. Les recuerdo que estas comparecencias serán transmitidas por el canal del Congreso con el objetivo de que usted conozca a los participantes y conozca también sus posiciones, sus argumentos en relación con este proceso que lleva a cabo el Senado de la República. Estamos a la espera de que ingrese a este salón Bernardo Batis Vázquez, quien será el segundo de los comparecientes el día de hoy en este proceso ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, quien, como le hemos comentado en la transmisión anterior, deberá llevar a cabo un proceso de selección de al menos 10 aspirantes, mismos que serán remitidas a la Junta de Coordinación Política con el objetivo de poder agendar el asunto, el tema, ante la mesa directiva y que sea asunto a tratar en la próxima sesión extraordinaria en el Senado de la República. Ingresa a este salón de protocolo el doctor Bernardo Batis Vázquez para continuar con este proceso de comparecencias de los diversos aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República. Maestro Batis, bienvenido a esta reunión de trabajo de la Comisión de Justicia del Senado de la República. La Junta de Coordinación Política instruyó a esta comisión para que cada uno de los 27 aspirantes que fueron elegibles tuvieran la oportunidad de compartirnos tanto a los integrantes de la comisión como a las senadoras y senadores invitados, a escucharle por qué el Senado de la República debiera nombrarlo usted fiscal general. El procedimiento es el siguiente: frente a nosotros hay un cronómetro, tendrá usted hasta 10 minutos y 1 minuto antes de que se venza ese plazo le pasarán una tarjeta para organizar su conclusión. Tiene usted el uso de la palabra. Senador Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, senadoras y senadores, muy
pertinente la pregunta. Es indispensable para el proceso en que estamos. Quiero de mí decir que fui formado en la escuela pública, estudié en la Escuela Nacional Preparatoria, Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y tengo una maestría tardía de la Iberoamericana. Fui procurador de justicia del Distrito Federal de 2000 a 2006, 6 años completos. Entonces, la Procuraduría de lo que es ahora la Ciudad de México era una institución que formaba parte del gobierno, no tenía la característica de la autonomía constitucional como sucede en la legislación actual. Pero puedo decirles que esos 6 años de mucho trabajo, de muchos asuntos diversos, en que logramos que disminuyeran los índices delictivos entonces, durante esos 6 años nunca recibí una indicación, una consigna, una indicación de cómo debiera yo atender o resolver algún asunto a cargo de la Procuraduría que yo representaba. Ni mis colaboradores recibieron tampoco nunca indicaciones ni consignas, y yo no lo hubiera aceptado ni tolerado. Ahora, la Fiscalía General de la República, por disposición constitucional, el artículo 102 de la Constitución, establece con toda claridad que se trata de un órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica propia y de patrimonio, con más razón, con fundamento no solo en la conciencia personal, sino en la Constitución y en la ley. No será una institución, si llega a quedar bajo mi indicación, bajo mi cargo, no será de ninguna manera una institución que reciba ni órdenes, ni sugerencias, ni indicaciones. Será, como lo dice la ley, un órgano autónomo que funcionará de acuerdo con la búsqueda de la justicia y de la verdad. Será, sin duda, si yo llego a encabezarlo, un órgano que tendrá autonomía del Poder Ejecutivo, pero también tendrá autonomía de los poderes fácticos de las grandes corporaciones nacionales e internacionales que con alguna frecuencia pretenden y buscan y presionan para que la vara de la justicia se incline a su favor. La Fiscalía General de la República debe de procurar la justicia. El título de fiscal general también lleva implícito el de procurar justicia, el de procurador de justicia. La justicia, según la conocida definición de los romanos, es la virtud, es una virtud, la voluntad constante y perpetua de dar a cada quien lo que es suyo, lo que le pertenece. ¿Qué cosa? Al culpable, al responsable de un delito, la sanción, el castigo. A la víctima, el resarcimiento del daño y la justicia también. A la colectividad, la seguridad, el orden, el bien común. Pero no basta la autonomía. La autonomía es una de las características que debe de tener la Fiscalía General de la República, pero requiere de otras cualidades. Recuerdo, y lo dije en mi ensayo que presenté y que ustedes seguramente conocen, que hay que rescatar un principio fundamental de la Procuración de Justicia,
que es el principio de la buena fe. Lo aprendimos en las escuelas de Derecho, se ha repetido por los teóricos del derecho penal. El Ministerio Público es una institución de buena fe. ¿Qué significa esto? Que no va a ser nunca usado el poder de investigar los delitos, el poder de ejercer la acción penal, nunca va a ser usada con intenciones que no estén fundadas en la verdad y en la justicia. No vamos a inventar criminales, no vamos a inventar hechos que no existieron, no vamos a cargar armas a los que hayan fallecido en los enfrentamientos, no vamos a permitir ninguna acción que no se funde en la buena fe, no mentir, no engañar a la ciudadanía, no forzar a que se declare en un sentido o en otro, no componer el lugar de los hechos. Eso será el principio de la buena fe como la columna vertebral del trabajo de la Fiscalía. También es necesario que en la labor de persecución de los delitos y de ejercicio de la acción penal haya colaboración entre todas las instituciones públicas, entre los poderes públicos. Habrá coordinación, colaboración, convenios, no subordinación en ningún caso. Y también en materia internacional estaremos dispuestos a recibir y a dar colaboración internacional, cuidando estrictamente la soberanía nacional, un valor, un principio fundamental para la existencia de una nación que ha sido puesto muchas veces en gobiernos anteriores en tela de juicio. Vamos a cuidar en las relaciones internacionales y en la relación necesaria de colaboración internacional. Los delitos se han internacionalizado, también la persecución de los delitos debe internacionalizarse, pero pues, preservando y cuidando la soberanía. Finalmente, quiero decirles que la tercera columna, el tercer fundamento del trabajo de una Fiscalía General de la República debe ser la capacitación. No puede haber funcionarios públicos, por más bien intencionados que estén, que no tengan una capacitación constante. El derecho va cambiando todos los días, el derecho se modifica, se mueve y tenemos que tener al tanto, al día, a los funcionarios de la Fiscalía, pero también de las ciencias, la policía científica, los peritos, la policía de investigación requieren del uso de la tecnología moderna. No puede perseguirse al delito si no se tiene como una de las herramientas fundamentales los elementos modernos de la recopilación de datos, del control de la información, del intercambio de informaciones entre las diversas organizaciones que persiguen los delitos. Es la capacitación en derecho, pero también en el principio de oralidad que nos exige que tengamos un personal capacitado para expresarse ante el juez y obtener el convencimiento y la exposición de las pruebas. Si yo quisiera dar una frase final, definitiva, para cerrar esta exposición, les diría que vamos a buscar la verdad. El derecho es el cruce de los hechos, del mundo real y del mundo ideal, la norma, y vamos a buscar la verdad de los hechos, la verdad sin adjetivos, la verdad tal como fue en el acontecimiento que vamos a investigar para saber si se inicia o no la acción penal. La verdad sin adjetivos. Muchas gracias. Muchas gracias,
maestro Batis, le solicito al secretario técnico haga favor de acompañar al maestro e invite al licenciado González Garza a pasar a esta sala. Los 27 aspirantes a ocupar el cargo como fiscal general de la República cumplieron y reunieron las condiciones de elegibilidad y en estos días, el día de ayer y hoy, comparecen ante los integrantes de la Comisión de Justicia. Hay que recordar también que el acuerdo presentado señala que la comisión deberá elegir cuando menos 10 de los aspirantes, un listado que deberá de entregar a la Junta de Coordinación Política, y a partir de este listado y por conducto de la mesa directiva se pondrá a consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores en el próximo periodo extraordinario. Vamos a continuar con las participaciones, con las comparecencias de los diversos aspirantes. Corresponde el turno a Bernardo Jaime González Garza, quien estará ingresando unos momentos más a este salón de protocolo. Aquí se reúnen los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y es el lugar que ha sido elegido precisamente para el desarrollo de estas comparecencias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bienvenido, licenciado Bernardo González Garza, a esta reunión de trabajo de la Comisión de Justicia del Senado de la República. La Junta de Coordinación Política nos instruyó para que se abriera un espacio a los 27 aspirantes a la Fiscalía General de la República y compartieran con nosotros por qué el Senado de la República debiera nombrarlo a usted fiscal general. El procedimiento es el siguiente: enfrente existe un cronómetro, tendrá hasta 10 minutos. Le sugiero monitorearlo para organizar su tiempo. Un minuto antes de que finalice le pasarán una tarjeta para hacer su conclusión. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días a todos los senadores y senadoras en este recinto. Les agradezco sobremanera a esta soberanía la oportunidad de comparecer ante todos ustedes a efecto de exponer la visión del de la voz sobre el perfil que reúno para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República. El suscrito cumplo con los requisitos legales y constitucionales según el dictamen de elegibilidad elaborado por la Comisión de Justicia. Como un breve apunte, durante mi preparación académica soy egresado de la Universidad Regiomontana. Cuento con estudios de posgrado por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Salamanca, la Universidad de California. Durante mi vida profesional también me desempeñé hace más de una década como agente del Ministerio Público investigador, en años recientes como director general de averiguaciones previas y fiscalías, como subprocurador del Ministerio Público, como procurador general de justicia del Estado de Nuevo León, como secretario de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León y actualmente encargado de la Administración Pública Municipal de Monterrey. La Procuración de Justicia en nuestro país, sin duda uno de los grandes retos en miras hacia el futuro cercano, clamor de muchos mexicanos, y no precisamente un clamor reciente, sino histórico por la petición de muchos mexicanos con un sinfín de historias que se han quedado atrapadas precisamente en cada caso que termina en impunidad en este país. Las instituciones, no solo con un cambio de denominación, traerán la confianza para los ciudadanos en México. Esta confianza se debe construir
paso a paso, con resultados transparentes y sobre todo medibles por el pueblo mexicano, que serán siempre ellos los que juzguen el desempeño de cómo se les procuró justicia cuando más lo necesitaban. En nuestro país hemos avanzado en más de una década construyendo un nuevo sistema de justicia penal, el cual trajo consigo una serie de reformas constitucionales y legales, pero mucho más garantistas, que entrañan la obligación de las autoridades que intervienen a ser siempre respetuosos de los derechos fundamentales de las partes. Pero este sistema, a pesar de años ya de aplicación en nuestro país, también trajo consigo confusión. Confusión para los gobernados y sobre todo para las víctimas de algún delito que perciben aún más que no les llegará la justicia y que seguirá dando vueltas la puerta giratoria de aquellos que delinquen en México. Insisto que el reto más importante y la motivación de un servidor es construir una fiscalía desde sus cimientos, en aquella persona que sí fue construida de acero en la extinta Procuraduría General de la República, precisamente participe en esta construcción a prueba de todo, donde el personal esté debidamente capacitado con modelos de operación sumamente claros y protocolos de actuación, formas de investigación y sobre todo con un modelo comunicacional de sus resultados. ¿Por qué el modelo comunicacional? Porque con esto se buscará mejorar la percepción de las instituciones de procuración de justicia que tanto le hace falta al país. De llegar a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República, no pretendo una fiscalía en ambientes políticos, sino siempre apegado en procurar justicia sin distingo y cercano al pueblo mexicano, escuchando siempre a las organizaciones civiles constituidas, donde sea de la mano de ellos analizado el fenómeno delictivo de manera cuantitativa, pero también el desempeño de quienes realizan y procuran la justicia para abatir la impunidad. Y es precisamente allí cuando evaluemos el desempeño de las instituciones de procuración de justicia y de la mano de organizaciones, cuando los delincuentes se darán cuenta que habrá consecuencias claras por el actuar implacable de la Fiscalía General de la República y pensarán dos veces en atreverse a cometer un delito en este país. En la Fiscalía General de la República que se propone y de ocupar el cargo, contemplaré modelos novedosos de organización y la aplicación de formas nuevas y, por qué no, atrevidas de investigación. Soy testigo que con voluntad es posible desmantelar estructuras criminales y a manera de ejemplo cito la figura de operaciones encubiertas precisamente prevista en nuestro Código Nacional y que fue la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, entonces a mi cargo, la que por primera vez autorizó una herramienta con éxito de esta naturaleza, logrando desmantelar una red de trata de personas. Y fue así en 2017 como Procurador General de Justicia que con voluntad y con un gran equipo de trabajo y con una coordinación efectiva y con una palabra que nos ha costado bastante a las instituciones de justicia, confianza institucional dentro de la misma Fiscalía, como se logró ser la Procuraduría General de Justicia que más acusaciones y vinculaciones a proceso tuvo de todas las procuradurías y fiscalías del país. Aprovecho también para comentar de manera muy breve que en estos delitos del orden federal, como lo son el narcomenudeo y la trata de personas, donde la Fiscalía General de la República tiene una tarea importantísima, coordinar realmente con las procuradurías y fiscalías del país la debida actuación en el combate a estos delitos. El narcomenudeo sin duda es el delito que más se entrelaza a las ejecuciones vinculadas con la delincuencia organizada que vivimos en nuestro país. Se deberá también privilegiar en la operación de la Fiscalía General de la República, sin duda, los métodos alternos y solución de controversias, y con ello daremos salida a un sinfín de casos presentados ante la institución y que pudieran contemplar dicha salida, pero también ejercer la acción penal decidida contra aquellos que dañen gravemente la seguridad de los mexicanos o de nuestro país. Además de sus derechos fundamentales, los delincuentes tendrán una certeza, que serán llevados ante la justicia y no esperaremos a detenerlos de manera casual. Para lograr todo lo anterior,
Se deberá trabajar de la mano, como ya lo he mencionado, con procuradurías y fiscalías del país, con las dependencias encargadas de la seguridad pública y, por qué no, también con los órganos de inteligencia, y este intercambio de información nos llevará a tener carpetas sólidas que puedan ser sustentadas por los agentes del Ministerio Público cuando haya que llevar los casos a los tribunales. Es por ello que dentro del ensayo presentado, dentro de la convocatoria dictaminada por esta comisión, contemplo distintos ejes de la Fiscalía a corto, mediano y largo plazo: los recursos humanos y materiales, el presupuesto, registros de carpetas de investigación y, algo muy importante, la forma en que terminaron las carpetas de investigación. Dejemos allá que englobemos en un solo globo, que pongamos que se terminó. Cuando abramos ese capítulo de cómo no se fueron al archivo y precisamente que el Ministerio Público haya hecho su trabajo, es cuando la ciudadanía va a percibir que efectivamente se le procuró justicia. Les agradezco la oportunidad de nueva cuenta a esta comisión, a todos los senadores y las senadoras, de poder comparecer ante ustedes. Sin duda celebro este ejercicio histórico realizado por el Senado de la República para designar a quien ocupará la titularidad de la Fiscalía General de la República, que será un honor para quien sea designado, pero sobre todo una responsabilidad de llevar las riendas y los destinos de esta nueva institución. E insisto, deberá trabajar quien ocupe la titularidad de la mano de universidades, cámaras y organismos, y en conjunto procurar justicia que tanto clama nuestro país. Muchísimas gracias. Le pido al secretario técnico acompañe al licenciado González Garza e invite a esta sala al licenciado Campos Murillo. Este proceso que estamos transmitiendo para todos ustedes tuvo como origen la publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero del año 2014 del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política en materia político-electoral. Se establece también en ese documento, en el artículo 16º transitorio, en su primer párrafo, en donde se alude a la Fiscal General de la República. Se señala ahí que las adiciones, reformas, derogaciones que se hacen a diversos artículos, entre otros el artículo 102 en su apartado A de nuestra Constitución, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de nuestro país, necesarias por virtud de las adiciones y reformas y derogaciones a que se refiere el artículo transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República. En estos momentos corresponde el turno a José Jorge Carlos Murillo. La Comisión de Justicia del Senado de la República, la Junta de Coordinación Política del Senado instruyó a la comisión para que las 27 personas que fueron dictaminadas como elegibles compartieran con nosotros en un lapso de 10 minutos por qué el Senado de la República debiera nombrarlo a usted Fiscal General de la República. El procedimiento es el siguiente: frente a nosotros tenemos un cronómetro. Un minuto antes de que concluya su término, le pasarán una tarjeta para que pueda organizar usted una conclusión. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días a todos, señores senadores, senadoras. Señor presidente Julio Ramón Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia, en usted saludo a todos los senadores, algunos muy conocidos. Quiero comentarles que he tenido la preparación académica suficiente. Mi nombre es José Jorge Campos Murillo, soy doctor en Derecho, tengo maestría en Ciencias Penales, tengo especialidad
y surgí de la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango. En mi experiencia profesional he tenido la oportunidad de servir a la población de Durango como Procurador General de Justicia en el Estado. He sido subprocurador general de la República en 2 formalidades. He recorrido casi todas las posiciones que se encuentran en las leyes orgánicas tanto de las Procuradurías estatales como la Procuraduría General de la República. Y he participado como maestro en varias facultades, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y en la unidad de posgrado de algunas universidades he sido conferencista, pero principalmente lo que atañe a la función dentro de la Procuración de Justicia, he escrito algunos libros como es Delincuencia Organizada, Narcotráfico, basado en la experiencia que he tenido en esos trabajos. Y quiero comentar un diagnóstico que existe, que todo el mundo lo conocemos, en donde los delitos patrimoniales golpean a la población, la corrupción, la impunidad de la misma forma es una especie de paliativo que existe para que la mayoría de la población o las personas que se encuentran en lugares estratégicos puedan cometer delitos. Estos delitos se encuentran relacionados con el uso y mal disfrute o mala disposición del dinero, en el dinero proveniente de los robos a transeúntes, a casas habitación, que es lo que más le duele a la población. Pero también lo relacionado con la corrupción es el enriquecimiento ilícito propiciado en las funciones de servidores públicos que en lugar de servirle a la población se sirven de esta población. También de la misma manera existe una serie de delitos financieros como es la evasión de impuestos, el enriquecimiento ilícito, repito, y de la misma manera hay acciones delictivas, fenómenos como hoy los previstos en la Ley Federal del Hidrocarburo, que en lugar de aplicarla las personas indicadas y dedicadas a ellos, propician que esa acción se lleve a cabo dentro de sus propias instalaciones y fuera de ellas. De la misma manera podemos mencionar una serie de delitos que están en los 10, principalmente en las estadísticas criminales, pero sería perder un poco el tiempo. Voy a proponer algunas medidas para lo cual se puede atacar toda esta situación. Hay una nueva ley federal para crear la Guardia Nacional. Esta ley federal está repitiendo un error que cometieron las últimas en los 2 sexenios anteriores. Cada una de estas ha propiciado que existan más de 100,000 personas muertas relacionadas en la lucha contra el narcotráfico. Escribí el libro en el inicio del anterior del gobierno, ¿verdad?, de Luis Felipe Calderón Hinojosa, y en eso pude vislumbrar que el resultado serían arriba de 100,000 personas, o sea, los últimos 2 sexenios, desgraciadamente, en el combate a ese fenómeno delictivo han sido arriba de 100,000, que tranquilamente estamos hablando de arriba de 200,000 personas. Las últimas 3 guerras propiciadas por los Estados Unidos en su gobierno invasionista, o sea, no ha pasado de 50,000 muertos las últimas 3 guerras. Nosotros tenemos tan solo en las personas que conforman las instituciones encargadas de la seguridad pública, han muerto arriba de 600 personas y arriba de 200,000
civiles. Aquí definitivamente quiero exponer en una forma general, sistemática, que para esto es necesario tener principalmente una coordinación nacional con los 3 niveles de gobierno, el municipal, estatal y el federal. O sea, hay ocasiones que el gobierno federal cumple con su función, proporciona el presupuesto suficiente, pero los estados no realizan lo que es su parte, los municipios tampoco. Aquí definitivamente es necesario, ¿verdad?, que esa coordinación se lleve a cabo. Existen las leyes, existen los sistemas, los que fallan son los hombres que los aplican. Y en ese sentido, ¿verdad?, es conveniente tener el suficiente carácter, la suficiente fuerza para el efecto de poder llevar a cabo esa función de seguridad pública. Y entiéndase como seguridad pública la prevención del delito, la investigación, persecución del delito, así como la ejecución de penas y, ¿por qué no?, la judicialización también. Hay ocasiones que estamos dividiendo el Poder Judicial, el ejercicio del Poder Judicial con el ejercicio de la investigación y persecución, cuando debemos de hablar el mismo lenguaje. La corrupción es un fenómeno fuerte que a todos nos golpea. Y aquí definitivamente les quiero decir que en la aplicación de la ley irrestricta, fuerte, con carácter, he sido amenazado de muerte, he sido sentenciado de muerte por no caer en la corrupción que los grupos delictivos realizan en las entidades federativas. O sea, en el estado de Durango fui amenazado y sentenciado a muerte. De la misma manera en otros lugares como es Michoacán, donde tuve también el honor de servir como delegado agrario, como procurador agrario, donde se repartieron una serie de títulos agrarios que daban la certidumbre jurídica de personas que habían sido privadas de sus derechos, de sus propiedades sin previo juicio. O sea, de esa manera se les entregó a esas personas su título, su certificado agrario para el efecto de poder, ante los órganos judiciales, defender esa situación. Sin embargo, es una obligación de todos los servidores públicos poder aguantar esas amenazas de muerte que en un momento dado, sin juicio previo, sin audiencia, sin nada, ¿verdad?, estas personas que no tienen ninguna preparación, o sea, disponen de la integridad física y de la muerte, de la vida, ¿verdad?, de las personas que se encargan de la seguridad pública. Y es por eso, ¿verdad?, que también en forma sistemática, o sea, es necesario, pudiéramos aguantar como una situación de emergencia el hecho que la Guardia Nacional empiece a funcionar por 2 o 3 años, pero al mismo tiempo, en forma simultánea, es necesario crear la Universidad Nacional de Seguridad Pública, dividida en especialidades, un tronco común de seguridad pública, dividida en especialidades como es prevención, investigación, persecución, ejecución de penas, judicialización. Y de esa manera, ¿verdad?, podemos realmente, o en un momento dado, con uno de los transitorios de la ley orgánica, establecer los campus regionales del Instituto Nacional de Ciencias Penales, para el efecto de que haya la preparación necesaria y poder aspirar, como lo dijo Juan Pablo II, si la paz no se escribe con letras, no se escribe con armas, se escribe con la mente y con el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Campos Murillo. Le pido al secretario técnico acompañe al doctor e invite al maestro Ángel Buendía a esta sala. Muchas gracias. Gracias. Que esté muy bien. Con permiso. Felicidades. Hasta luego. Hemos escuchado a José Jorge Campos Murillo, se llama en estos momentos a Ángel Buendía, para que continúe con este proceso de comparecencias ante la Comisión de Justicia del Senado de la República.
como parte también del contenido del acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, con el objetivo de poder integrar en el proceso de selección las comparecencias de los diversos aspirantes, y después de que esta comisión diera a conocer el dictamen de elegibilidad, en donde se señala que cada uno de los aspirantes cumple con los requisitos señalados en la ley, se procede en estos momentos a la integración y a la participación de cada uno de los participantes ante la Comisión de Justicia. Esto para que en los próximos días se pueda tener un listado que permita avanzar para poder lograr un fiscal general de la República en nuestro país. Comisión de Justicia del Senado de la República, la Junta de Coordinación Política instruyó a esta comisión a invitar a los 27 aspirantes a ocupar el cargo de fiscal general para que compartan con nosotros en un término de hasta 10 minutos por qué el Senado de la República debiera nombrarlo a usted fiscal general. El procedimiento es el siguiente: frente a nosotros tiene un cronómetro. Un minuto antes de que concluya el plazo le pasarán una tarjeta para que pueda usted hacer una conclusión. Tiene usted el uso de la palabra, maestro. Muchas gracias. Muy buenos días, señores senadores. Señor senador Julio Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia, gracias por recibirnos. Gracias, señores senadores, por recibirnos en esta su casa. Quiero dirigirme a ustedes con todo el respeto, el comedimento que se merecen. También dirigirme a la sociedad mexicana, al pueblo de México, para decirles que soy un mexicano convencido de que mi país tiene que mejorar. México merece vivir en mejores condiciones, sin duda alguna. Yo nací en Chimalhuacán, Estado de México, el 14 de abril de 1964. Soy licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho con especialidad en Justicia Constitucional por la Universidad Autónoma del Estado de México y diplomado en Seguridad Nacional y Estudios Estratégicos por el Instituto Nacional de Administración Pública. He sido visitador general de la Procuraduría General de la República, coordinador general de Asuntos Internos en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, contralor interno en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. He sido también el primer titular de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, particularmente un tema muy vinculado con la defensa de los derechos fundamentales. En cada una de estas actividades he puesto mi empeño, mi pasión, mi convicción por servir a México, y les puedo decir que soy un hombre de éxito, de resultados, perseverante, disciplinado y con experiencia. Experiencia no solamente que me otorga la cátedra, que también he podido impartir, conferencias que he podido disertar, además de la preparación académica que he recibido. Durante el lapso de tiempo que he sido servidor público, prácticamente 26 años aproximadamente, he tenido la oportunidad de conducirme de manera honesta, proba y honorable. Por ello puedo decir que con toda certeza estoy en condiciones de aspirar a ser el primer titular de la Fiscalía General de la República. Pero no solamente por mi dicho, y no solo por la razón de haber acreditado en el ejercicio de la función pública que soy capaz de dar resultados en temas tan sensibles como el combate a la corrupción. En la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República tuvimos la oportunidad de implementar un programa de transparencia y combate a la corrupción con resultados exitosos. Estos resultados fueron calificados y evaluados no solamente a nivel nacional por un Consejo de Participación Ciudadana y otros organismos, sino también a nivel internacional. Me permito solamente presentarles una memoria gráfica que contiene la descripción de las actividades que se hicieron en aquel entonces. En la Coordinación General de Asuntos Internos también tuvimos la oportunidad de abatir el rezago, de identificar asuntos sensibles y realizar investigaciones relacionadas con servidores públicos de esa dependencia. En la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura pudimos abatir el rezago, resolver asuntos que históricamente no tienen precedente. De tal suerte que no vengo a experimentar, no vengo a decir que puedo solamente por meras y buenas intenciones o aspiraciones. Tengo elementos de convicción serios, responsables, razonados, que me permiten aspirar con certidumbre a esta titularidad. El diagnóstico, creo que ya lo han dicho muchos de los compañeros que nos han precedido y lo sabemos todos.
Es muy simple, pero infortunadamente muy demoledor. México es visto como un país donde impera la corrupción, la impunidad, donde el índice de criminalidad tiene prácticamente manga ancha y, por supuesto, es un país donde priva la violencia a pesar de que no hay un estado de guerra y, por otra parte, ha sido calificado como un estado fallido. Esto es inaceptable desde cualquier punto de vista. Estoy convencido de que México, los mexicanos, la sociedad entera, queremos vivir en paz, en circunstancias de igualdad, de equilibrio, que nuestros hijos, nuestras familias puedan salir a la calle como se hacía en antaño y hoy, infortunadamente, no lo podemos hacer. Hay realidades que laceran, que en muchos casos la Procuración de Justicia ha sido partícipe en ello por omisión, por indolencia, por corrupción, por abandono, por falta de capacitación. Sin embargo, creo que también hay que tomar en consideración las buenas prácticas que eventualmente existen, que creo que son muchas. También hay servidores públicos talentosos y, desde luego, habría que identificar a todos aquellos servidores públicos que han incurrido en actos de corrupción, ubicarlos bien, investigarlos con objetividad, con certeza, conforme a los estándares internacionales, desde luego respetando el principio de presunción de inocencia, pero buscar también las sanciones que, conforme a derecho, resulten procedentes. En ese sentido, dado que efectivamente conocemos ya lo que está pasando, necesitamos saber qué hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Yo me propongo, y desde luego sometería a la consideración del Senado en términos de lo previsto por la propia ley orgánica, realizar una serie de actividades, de funciones y de objetivos específicos que asumo e insisto son viables. Se puede identificar exactamente dónde está el problema por causas de corrupción. Se pueden identificar las conductas proclives a la corrupción. Se pueden identificar aquellos servidores públicos que han incurrido en actos de corrupción, insisto, por omisión, por encubrimiento, por coparticipación o simplemente por no atender las obligaciones que la Constitución y la ley le imponen. En este sentido, precisamente, yo propondría y me abocaría al cómo resolver el problema. Y, por lo tanto, en mis condiciones, en mi circunstancia de ser el próximo primer titular de la Fiscalía General de la República, llevaría a cabo las siguientes líneas de acción: convocar, seleccionar y reclutar a mexicanos honorables, honestos y leales a México, es decir, con valores, principios éticos, vocación de servicio y amplio compromiso social. Blindar salarialmente al personal que forme parte de la Fiscalía General de la República, garantizándole y otorgándole una forma de vida digna, decorosa y suficiente para evitar que incurra en actos de corrupción y sea cooptado por la delincuencia. Transparentar la actuación de todos los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, de todos, para evitar la discrecionalidad en el ejercicio de las funciones. Implementar el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Fiscalía General de la República. Crear un sistema enunciativo de acercamiento, comunicación y alianza permanente con la sociedad en cualquier región que genere confianza en la Fiscalía General de la República para la formulación de denuncias y la investigación de los delitos. Hoy, muchas personas, muchos ciudadanos no denuncian por temor y por desconfianza. Crear un programa integral de prevención y combate a la corrupción. Es decir, no solamente no se permitiría la corrupción, hay que prevenirla. Analizar, evaluar el marco jurídico vigente para adecuarlo, actualizarlo o modificarlo, si es el caso, a efecto de contar con el andamiaje legal pertinente, sólido, robusto, fuerte, que haga eficaz la persecución del delito. Hoy yo advierto la necesidad, incluso desde este momento, de reformar la propia ley orgánica de la Fiscalía General de la República para fortalecerla, e incluso de adecuar algunos otros ordenamientos, y ahora que está precisamente en ciernes la probable reforma del artículo 19 constitucional, creo que valdría la pena y será una oportunidad importante para poder adecuar otros ordenamientos. Implementar una metodología general de investigación en la Fiscalía General de la República, porque muchas veces se investiga sin método y sin certidumbre. Implementar metodologías específicas y coordinadas de investigación por tipología de delitos entre las fiscalías y áreas especializadas de la Fiscalía General de la República. Generar criterios uniformes de actuación conforme a las normas convencionales, constitucionales, legales, reglamentarias,
las normas generales de actuación y el Plan Nacional de Persecución Penal aplicables a la investigación del delito. Capacitar y profesionalizar al personal de la Fiscalía General de la República en la promoción, protección, respeto, defensa y garantía de los derechos humanos de todas las personas como premisa básica en su actuación como autoridad de investigación. Promover la ética pública permanentemente en los servidores públicos de la Fiscalía General de la República mediante cursos de capacitación. Generar respuestas coordinadas, sistematizadas e integrales en la investigación y persecución de delitos. Racionalizar la persecución del delito por selección de casos, por el daño social causado por su efectividad, y el énfasis en su atención. Generar la política de persecución penal haciendo uso de las herramientas tecnológicas, de inteligencia, de la información acopiada en bases de datos, sistemas de análisis criminal, en el análisis, sistematización y validación de la información recuperada en la Procuraduría General de la República y en otras dependencias. Es indudable que si se puede acopiar toda esa información, se pueden identificar con certidumbre casos relevantes de impacto para una atención ordenada, sistematizada, inteligente, planeada, sin violencia, con previsión y con contundencia. Determinar qué hechos delictivos deben ser enfrentados con la mayor fuerza del Estado. Propiciar la adecuada y absoluta coordinación entre fiscales, policías y peritos para la persecución del delito que hoy no existe. Me quedan algunos temas por tocar, sin embargo, para cerrar y respetar el tiempo que me han concedido, yo solamente quiero decir que la investigación eficaz de los delitos, el abatimiento de la corrupción, el combate a la delincuencia y la erradicación de la impunidad son absolutamente posibles en México. Lo hemos hecho, tengo la certidumbre de que es posible y uno de los elementos fundamentales es convencer y tratar de, o lograr de que los servidores públicos cumplan con la responsabilidad que tienen encomendada. Y por supuesto, que se combata la delincuencia, que se combata la corrupción sin duda, sin tregua, sin miramientos, pero con orden, de manera coordinada, con sistematización, con inteligencia, con anticipación, con estrategia y con toda la fuerza del Estado en función de los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado mexicano es parte, de la Constitución, de la ley y de las normas aplicables, incluso de la propia jurisprudencia, que hoy también es un elemento fundamental para todos. Muchas gracias, señor senador. Muchísimas gracias. Gracias, señores senadores. Muy bien. Muchísimas gracias, muy amable. Pido al secretario técnico acompañe al maestro Buendía e invite a esta sala al licenciado Román Ibarra. La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del año 2018, en tanto que el 17 de diciembre del mismo año el Congreso emitió la declaratoria a la que se refiere el punto que se ha manejado, el punto de acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación y que fue publicada en el Diario de la Federación el 20 de diciembre del año 2018. Corresponde el turno para continuar con estas comparecencias a Román Ibarra Enciso. Buenas tardes, licenciado Román Ibarra. Bienvenido a esta reunión de la Comisión de Justicia del Senado de la República, que por instrucciones de la Junta de Coordinación Política abre un espacio a las y los aspirantes a fiscal general de hasta 10 minutos para que compartan con nosotros esa aspiración y la orientación de la votación en el Senado. El procedimiento es el siguiente, licenciado. Frente a nosotros hay un cronómetro. Le sugiero
lo monitoree para organizar su intervención. 1 minuto antes de que concluya ese plazo de 10 minutos, le pasarán una tarjeta para que elabore una conclusión. Tiene usted el uso de la palabra. Primeramente quiero manifestarles que soy nativo de Guadalajara y egresado de la Universidad de Guadalajara desde 1975. Y fue más o menos en esa fecha cuando yo ingresé a la Procuraduría General de la República en el último año del presidente Luis Echeverría y del procurador Pedro Ojeda Paullada en aquellos tiempos. A partir de esa fecha he continuado en la Procuraduría durante ya 43 años, estando adscrito en cuando menos 15 estados y en unas 50 adscripciones por diferente área de la materia del derecho. Quiero manifestarles que mi intención de ser fiscal obedece también al deseo de superación, tanto en lo profesional como en lo particular y en cuanto a mi familia. Asimismo también para servir a México, que es mi país, mi patria. Quiero decir que si se me otorgara la honrosa distinción de ser titular de la institución, primero que nada instruiría al personal ministerial, policial y pericial con el fin de que se sometieran a evaluaciones de conocimientos y de control de confianza para el suscrito, el compareciente en el supuesto caso de que fuera el titular, tendría la facultad que me concede el artículo 9 en su fracción, el artículo 19 en su fracción 11 de la ley de la Fiscalía, para el efecto de crear departamentos, direcciones, fiscalías, etcétera. Y en ese sentido, ya una vez sabiendo quiénes fueran los mejores elementos, crearía una fiscalía especial con el fin de atender e investigar los delitos de alto impacto, así como cualquier otro de los que tanto daño causan a la sociedad mexicana. Y con el efecto de lograr el esclarecimiento de los hechos delictivos cometidos y judicializar la respectiva carpeta de investigación con el fin de lograr una resolución favorable a los intereses de la Fiscalía y la sanción correspondiente al responsable de dicho delito. Para ello sería indispensable que se elaborara un plan estratégico de persecución penal, ya que la ausencia de una estrategia concertada y organizada respecto de la forma en la cual las fiscalías o procuradurías deben determinar sus prioridades en la persecución e investigación de los delitos y enfocar sus recursos de manera eficiente, ha resultado en los problemas que se han identificado para garantizar el acceso a la justicia. La persecución penal es una actividad compleja que, de ser llevada a cabo con desconocimiento o mala dirección política, se puede incurrir en errores. La organización de la respuesta al problema criminal tiene que hacerse desde enfoques integrales de políticas públicas. Por ello, uno de los mayores desafíos en la definición del modelo de procuración de justicia es el de delimitar una política de persecución penal estratégica. La persecución penal estratégica constituye una herramienta de política criminal que tiene por objeto definir los hechos criminales que se van a perseguir. Se busca con ello desarrollar el trabajo de las fiscalías o procuradurías por medio de una estrategia integral de comprensión del fenómeno criminal. Esto implica la planificación para el desarrollo del trabajo, cuya base será proporcionada por el análisis criminal. Este modelo de persecución penal está basado en los siguientes elementos. Primero, el elemento criminal que permite comprender la criminalidad al buscar identificar estructuras, patrones, relaciones del fenómeno criminal
así como elementos del modo, lugar y tiempo en que se realizan las actividades criminales. Segundo, el análisis criminal, es decir, el conjunto de herramientas, técnicas y conocimientos que las instituciones de procuración de justicia deben emplear para la comprensión de los fenómenos criminales en los cuales deciden intervenir. Para ello es necesario implementar mecanismos de gestión de información. Tercero, la elaboración de diagnóstico, ya que es importante contar con información que permita identificar y conocer la criminalidad. Cuarto, las tasas de criminalidad, o sea, la información estadística analizada respecto a tipos de delito, víctimas, comportamiento geográfico, mapas criminales, patrones, entre otros. Quinto, las estructuras criminales, o sea, la identificación de los actores principales en cada tipo de criminalidad, tipos de bandas que operan en algún lugar, pandillas juveniles, etc. Sexto, los mercados ilícitos, o sea, la identificación de lugares y personas que se dedican a la comercialización de los productos del delito. Séptimo, estrategia de intervención, porque es necesario que las instituciones de procuración de justicia formulen cuál será la estrategia de intervención. Octavo, definición de objetivos, resultados e indicadores que pueden ser generales, como reducir los índices de criminalidad de alguno o varios delitos, o específicos, como la desarticulación de alguna organización criminal. Noveno, la implementación de la estrategia de intervención, que debe implementarse a través de 3 líneas de acción: planes de investigación específicos, designación de encargados de investigación y asignación de recursos y conformación de equipos. Décimo, monitoreo y seguimiento, ya que es necesario establecer un esquema que permita medir los avances de la persecución estratégica. Y por último, la evaluación de resultados y medición de impacto. Ante esta situación, el compareciente estima que es necesario para la debida procuración de justicia el tener un programa, un proyecto de persecución penal para poder indagar, investigar y someter en lo más posible a la delincuencia, tratando de abatir la situación en que vivimos todos en México. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, licenciado Ibarra. Esta comisión agradece su participación. Muy buena tarde. Le pido al secretario técnico que acompañe al licenciado Ibarra e invite a pasar al doctor Pérez de Hacha. Que tenga buena tarde. Hasta luego, que la pasen bien. Hasta luego, licenciado. Una vez declarada la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República y también tomando como base el apartado A del artículo 102 constitucional, el Senado de la República tiene 20 días para integrar y aprobar una lista de al menos 10 personas candidatas a ser titular de la Fiscalía General de la República, la cual deberá ser enviada al titular del Ejecutivo Federal. Continuando con el orden de participaciones, correspondería el turno a Luis Manuel Pérez de Hacha. Doctor Pérez de Hacha, bienvenido a esta reunión de trabajo de la Comisión de Justicia del Senado de la República.
que por instrucciones de la Junta de Coordinación Política abrió un espacio a cada una y a cada uno de los aspirantes hasta por 10 minutos para que compartan con nosotros su aspiración a ocupar la Fiscalía General de la República. El procedimiento es el siguiente: frente a nosotros hay un cronómetro que le servirá para ir orientando su participación. Un minuto antes de que termine ese plazo le pasarán una tarjeta para que pueda elaborar una conclusión. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadores. Un gusto estar aquí con ustedes. En lo que corresponde a mi perfil personal, obra en el expediente mi currículum y mi semblanza de vida. Me gustaría hablar de temas conceptuales que tengan que ser operativos, por supuesto, en aras de plantear cuál sería mi visión de la Fiscalía General. Empezaré por señalar que el tema de la autonomía no tiene por qué concebirse de una manera errónea. A lo largo de los 4 años, desde que se publicó la reforma constitucional, se tiene la visión o la percepción de que tiene que operar al margen del Estado, no de manera ilegal e inconstitucional, como si fuera un poder paralelo al Estado, con algunos problemas que desde mi punto de vista son serios. En un órgano constitucional tradicionalmente son órganos colegiados, el INAI, Banco de México, y en el caso de ciertas entidades como la Auditoría Superior de la Federación, están adscritas a otra dependencia. De ahí el riesgo que una Fiscalía General tome caminos incontrolables. Es cierto desde mi punto de vista que tiene que haber una garantía de inamovilidad en la Fiscalía General, pero también tiene que haber una garantía de remoción, sobre todo considerando que son 9 años el término del nombramiento. 9 años que excede con mucho a lo que es el plazo para el Ejecutivo Federal, por ejemplo. Entonces, todo eso tiene que entenderse en un concepto racional, un concepto razonable de la Fiscalía General. La autonomía tiene que ser en un esquema de coordinación y colaboración con otros entes y entidades públicas, con el mismo Ejecutivo Federal, el Gabinete de Seguridad Pública, el Poder Legislativo, por supuesto, el Judicial, en la medida de que se tiene que interactuar decididamente en estas materias. Se tiene que interactuar con el AUIF, el SAT, el INAI, con las entidades federativas, con las organizaciones sociales, empresariales, académicas. Se tiene que interactuar con organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, de protección de víctimas, es decir, de grupos vulnerables. Hay un concepto que tiene que manejarse en ese tenor, no de manera aislada. En cuanto a las acciones que tienen que emprender la Fiscalía General, unas son de plazo inmediato, sobre todo considerando que tiene que transitarse en un año de transición precisamente, y así lograr que desde la experiencia se logre un modelo adecuado de Fiscalía General. Lo bueno es enemigo de lo mejor es enemigo de lo bueno. Se tiene que trabajar en aras de lograr y entender que lo que se tiene ahorita fue lo mejor que se pudo consensuar en términos políticos y en términos sociales. En esta transición, entonces tenemos que hacer un adecuado análisis de la incidencia delictiva, como lo planteo en mi ensayo, desde la ciencia, desde la experiencia y desde la inteligencia que tenga que aplicarse en función de la información que se tiene en todo el sistema de procuración de justicia, muy rica y muy interesante. Tiene que haber, desde mi punto de vista, un ataque frontal a 4 bloques de delitos. Uno, el tema de la corrupción, que me ha tocado vivir de cerca en el Comité de Participación Ciudadana. De manera destacada, las empresas fantasma. Son el modelo más útil y eficiente que se tiene en esta etapa para defraudar al fisco, para financiar campañas políticas, para desviar recursos públicos, los desfalcos, y para lavar dinero.
Yo creo que ese modelo tiene que atacarse. Se insiste mucho en manejarlo desde la perspectiva fiscal, pero desde mi punto de vista tiene que haber reformas legales complementarias, impulsados desde la Fiscalía en coordinación con el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública, y en su caso también con la Auditoría Superior de la Federación. Violaciones graves de derechos humanos es otro de los capítulos que tiene que entenderse. No podemos tener casos como México 68 replicados en estos tiempos. Ayotzinapa, Tlaxcala, Atenco. Tiene que haber una verdad cierta, no verdades a medias de lo que sucedió, ni atender esquivamente toda esa temática. Se tienen que atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del INAI, que ha sido muy enfático en estos temas. Se tiene que esperar a ver qué resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso concreto de Ayotzinapa. También hay delitos que alteran la paz social y muchos de ellos son del fuero común ciertamente, y eso exige una colaboración decidida con las procuradurías o fiscalías generales de los estados. Secuestros, extorsiones básicamente. Y el otro rubro es la delincuencia organizada, que hoy lo estamos viendo con el robo de combustibles, el llamado huachicoleo. Es un tema que se tiene que atender prioritariamente. Mientras no se descabecen ese tipo de organizaciones que llegan, empíricamente lo afirmo porque me toca ver, si no se descabezan, el problema no va a poder solucionarse. No se trata de encarcelar o acusar penalmente a personas de bajos recursos para inflar la estadística de que está actuando la Fiscalía General, que es como se tiene ahorita. No se trata de inventar culpables inocentes, que generalmente también, por desgracia, son las personas de mejores recursos. Y mucho menos se tiene que utilizar la Fiscalía General como instrumento de persecución política. Yo creo que en la renovación, regeneración del modelo de procuración de justicia, estos temas tienen que erradicarse por completo. La Fiscalía está para aplicar la ley. Tampoco está la Fiscalía para ver si se aplica o no la ley de manera privilegiada. Todo tiene que ser con base en una estrategia fundamentada en lo que comenté ahorita, un análisis de incidencia delictiva. Y por último, el cuarto bloque de delitos que tienen que perseguirse con determinación es la defraudación fiscal, que tanto daño hace al erario público, y junto con la corrupción y el lavado de dinero. Y en esta parte sí debo llamar la atención a esta soberanía, a esta comisión, de que hay que realizar un trabajo intenso desde la Fiscalía General con la Suprema Corte de Justicia, con el Poder Judicial, porque algunos precedentes justificados, porque así lo marca el texto constitucional, han coartado la fuerza de la Unidad de Inteligencia Financiera para asegurar activos. Y segundo, en los delitos, sobre todo de perfil económico, pero no solo ellos, en donde se requiere información bancaria que ha sido solicitada a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Suprema Corte de Justicia en junio del año pasado declaró inconstitucional el procedimiento. Esto significa que se pone en riesgo todas aquellas averiguaciones previas y carpetas de investigación en donde haya solicitud de información bancaria a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Eso sucedió en un caso de extorsión local en el estado de Guerrero, pero se empieza a multiplicar en todo el país. Ese es uno de los grandes temas pendientes, porque si queremos combatir la impunidad, acabar con ella, ese es uno de los grandes talones de Aquiles que tiene el sistema de procuración y de impartición de justicia en este momento. Y la estadística así lo demuestra. Otro de los aspectos centrales, dos más para cerrar la plática, tiene que ver con los derechos humanos de los justiciables y de las víctimas, que otros de mis colegas aspirantes han presentado. Definitivamente un esquema de procuración de justicia que no vea a las víctimas, que no atienda a las víctimas, es una procuración de justicia correspondiente a un modelo ya superado.
la Fiscalía especializada en Derechos Humanos tendrá que tener un área específica de atención de víctimas. Y por último, el plan de transparencia que tiene que implementar y de rendición de cuentas la Fiscalía General. Tiene que ser una transparencia proactiva, tiene que ser una transparencia accesible a la ciudadanía, en línea, de manera dinámica. No podemos estar con los modelos en que la Fiscalía, la Procuraduría General o Fiscalía continúe con un esquema de opacidad completo. Para cerrar, me quiero referir solamente a el servicio profesional de carrera. Es el puntal de la Fiscalía General. Los policías, los ministerios públicos, los servicios periciales tienen que ser capacitados, tienen que ser respetados, tratados con dignidad. Hay un anatema, se ha satanizado las labores realizadas por ellos. Me consta que gran parte del personal que labora en la Procuraduría General de la República es digno de respeto y hace su trabajo con profesionalismo. Por ello, me parece que hay que eliminar, y ya está una propuesta presentada aquí en el Senado por una senadora de Morena, hay que eliminar la disposición constitucional, el artículo 123, apartado B, fracción 13, que permite el despido de ministerios públicos, policías de investigación y peritos de manera injustificada y no obstante que ganen el juicio no pueden ser reinstalados. Todo la Constitución lo deja en un tema económico. Me parece que la dignidad de los trabajadores de la Fiscalía General es también tener un trabajo decoroso y que se respete su fuente laboral. Muchas gracias. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, doctor Pérez de H. Que tenga buena tarde. Le pido a la Secretaría Técnica lo acompañe e invite a esta sala al licenciado Ontiveros. Con permiso. Hasta luego, presidente. Sí, gracias. Hasta luego. Gracias. Después de que el Senado de la República haga entrega del listado de por lo menos 10 candidaturas al Ejecutivo Federal, este tendrá 10 días para remitir de nueva cuenta a esta Cámara de Senadores una terna de candidaturas elaborada con el listado presentado por el propio Senado de la República. Continúa la presentación de las diversas comparecencias de los aspirantes a ocupar el cargo como fiscal general de la República. Licenciado Josué Ontiveros, bienvenido a esta reunión de trabajo de la Comisión de Justicia del Senado de la República, que por instrucción de la Junta de Coordinación Política otorgó un espacio de hasta 10 minutos a las y los aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República para que compartan con nosotros esa aspiración. El procedimiento es el siguiente: frente a nosotros hay un cronómetro para que pueda organizar su exposición. Un minuto antes de fenecer el tiempo le pasarán una tarjeta para que pueda hacer una conclusión. Tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes, señoras y señores senadores. Gracias por la oportunidad que me dan de participar en este ejercicio democrático para presentarme ante ustedes y exponer por qué quiero ser el titular de la Fiscalía General de la República. Soy el licenciado Josué Javier Ontiveros García. Tengo experiencia de formación en el servicio público de 20 años, siempre ciñéndome bajo los principios de objetividad, eficacia, honradez y respeto a los derechos humanos. Soy un ciudadano preocupado por la problemática que actualmente vive el país, por la inseguridad y la impunidad, que impera y siempre en este México querido. Quiero marcar la diferencia y ser un fiscal autónomo y diferente, cercano principalmente a la ciudadanía, para conocer de propia voz las necesidades, y tengo
la seguridad, de conocer y que dar a conocer principalmente el sistema acusatorio penal. Como tema principal es el combate a la corrupción, recobrar la confianza. ¿Cómo vamos a recobrar la confianza? Con resultados y resultados positivos. Es lo que nos va a legitimar como institución. Soy una persona proactiva y dinámica, acostumbrada a solucionar problemas e imprevistos de manera inmediata, sin necesidad de una supervisión permanente. Pero ante todo, siempre bajo el interés de perseverancia y compromiso que me ha caracterizado y que me ha permitido conocer las áreas que componen a esa institución, con lo cual puedo hoy en día coordinar, supervisar, evaluar, proponer y resolver situaciones tanto de índole operativa, administrativa y legal, que debe de saber todo titular que pretende ser fiscal general de la República. Pues me considero una persona de lucha y de esfuerzo, de retos por haber sometido a todos los procedimientos de control y confianza en las diferentes procuradurías. Pues me considero que puedo ser el fiscal general de la República porque soy una persona innovadora, siempre responsable y siempre respetuoso de la ley. Me he desempeñado como agente del Ministerio Público de la Federación, principalmente en la unidad especializada contra la delincuencia organizada, que era la UEDO, antecedente de la hoy CEIDO, en los delitos de contra la salud, secuestro, arraigo y cateos. Así como esta experiencia me ha permitido la vinculación en los distintos delitos relacionados con ella, lo que sienta mis bases para tratar todos los delitos que en ella se relacionan. Fui titular de la Agencia Cuarta del Núcleo de Investigación y Litigación del nuevo Sistema Penal Acusatorio en la Delegación Estatal de Sinaloa. También fue titular de investigación especializado en robo de vehículos, tanto nacionales como extranjeros. Titular de la Mesa de Investigación Especializada de Armas de Fuego y Explosivos. Titular de la Mesa de Exhortos y de Asuntos Relevantes. Titular de la Mesa de Combate al Narcomenudeo. Titular de la Mesa de Investigación de Delitos de Concurrencia del Fuero Común y del Fuero Federal. Esto es el Centro de Operaciones Estratégicas. Titular del área de Política Criminal en el Estado de Sinaloa. Supervisor en la implementación del Sistema Penal Acusatorio en la UNAI, Unidad de Atención Inmediata. Y por último, también fui agente del Ministerio Público del Fuero Común en el Estado de Sinaloa en diferentes adscripciones. Todo esto me ha permitido obtener un conocimiento especializado en los temas de la detención, en flagrancia, denuncias, querellas, dentro de la misma institución. Y esto desde mi operatividad, conozco cómo se inician las carpetas de investigación, conociendo las necesidades que día con día vivimos los servidores públicos, como la recepción de los detenidos, atendiendo las denuncias ciudadanas víctimas del delito, hasta su consignación, llegando a obtener sentencias condenatorias con resultados satisfactorios para la Fiscalía. Otro aspecto que incorporo con este tipo de sistema penal acusatorio es la teoría de la prueba, que desde su obtención, incorporación y desahogo, esta debe de ser legal y lícita, lo cual se desarrolla de manera técnica y científica, siempre respetando el principio de presunción de inocencia. Con la implementación del sistema penal acusatorio, lo que se busca es privilegiar los mecanismos alternativos de solución de controversia. Claro, siempre que resulten procedentes, para que con ello buscar una pronta administración de justicia, lo que implica que esto no debe de ser oneroso, si es bien administrado. Quiero mencionar que actualmente en la Fiscalía General, hoy, con el nuevo nombre, hay mucha gente comprometida en el servicio público profesional y honesta, que es la base para mejorar y avanzar, de la cual yo provengo con este compromiso que diario uno desempeña en su trabajo y que debe de imperar. Todas estas experiencias, retos, me han dado un bagaje para tener un pronóstico
y poder diferenciar toda la operatividad institucional. La frase del fin justifica los medios no aplica aquí. Este es un sistema garantista donde prevalece el debido proceso y el fin nunca justifica los medios, prevaleciendo por el contrario siempre el Estado de Derecho. En el ensayo hablo un poco de la situación de la juventud y los medios de comunicación, cómo influyen en el comportamiento delincuencial en la sociedad, haciendo más extrema la violencia al grado de no importar la vida humana. Este tipo de comportamiento ya no es realizado exclusivamente por varones, sino ha comenzado a introducirse a mujeres. Por eso es lo que está prevaleciendo ahora el feminicidio y la desaparición de personas que tanto impacta a la nación. La corrupción es un tema de todos los gobiernos anteriores y del actual. Para combatirlo intervienen varios factores, entre ellos difundir los valores, un código de ética a través de las instituciones de educación y principalmente de la familia. He aquí la importancia de coordinar con otras instituciones de gobierno a fin de que juntos hagamos un frente en común. Otro factor para combatir es la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción, que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, obliga a los gobiernos a transparentar los recursos públicos. En resumen, los objetivos de este proyecto son la prevención, investigación y sanción de estas conductas, contando con un capital humano debidamente certificado y especializado en la integración de carpetas de investigación, logrando el aseguramiento de bienes para reincorporarlos a la administración pública, con la aplicación paralela del procedimiento de extinción de dominio. Finalmente, con la nueva ley orgánica, la Fiscalía General de la República se dota a un titular autónomo en operatividad principalmente, constituyéndose ahora como órgano autónomo constitucional independiente con patrimonio propio, quien no dependerá del Ejecutivo. Se innova en ella el plan de persecución penal. Una de las atribuciones del titular de la Fiscalía General de la República es la que tendrá que desarrollar un plan de combate a la delincuencia. Todo ello evitando la discrecionalidad y siempre existiendo una supervisión de la sociedad que valida su actuar, así como exigir a corto y largo plazo cuentas. Me despido de ustedes no sin antes brindarle mi agradecimiento por esta oportunidad de conocerme, con la satisfacción de haber sido aspirante y que me tomen en cuenta como un aspirante más ahora en la lista de los 10 que van al Ejecutivo. Mi México querido tiene esperanza y yo de ustedes se la pido en esta juventud que estamos haciendo los cambios. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Tiveros. Le pido al secretario técnico que lo acompañe y que invite. Gracias. Que esté muy bien, licenciado. Y que invite a esta sala al maestro Miguel Nava. Se prevén diversos escenarios después de que el Senado de la República entregue el listado de por lo menos 10 candidatos a ocupar la Fiscalía General de la República para que el titular del Ejecutivo Federal pueda nuevamente remitir una terna para dicho objetivo. En caso de que el titular del Ejecutivo Federal no recibiera la lista en el plazo de los 20 días mencionados, el Ejecutivo Federal enviará libremente a esta Cámara de Senadores una terna para que de la misma el Senado elija a la persona titular de la Fiscalía General de la República. Maestro Miguel Nava Alvarado, bienvenido a esta comparecencia para su evaluación como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República. Se le instruye en el tablero. Usted cuenta con 10 minutos para realizar su exposición ante los que integramos, senadoras y senadores, de la Comisión de Justicia.
Gracias. Buenas tardes, tengan ustedes. Como ya lo saben, mi nombre es Miguel Alvarado. Voy a hacer una exposición de por qué considero que debo ser designado el fiscal general de la República, y la voy a ir presentando poco a poco en base a 5 principios torales, pilares, que cualquier persona, institución, empresa, dependencia, debería tener para alcanzar el éxito. Empiezo con el pilar de la honestidad. Es indispensable que una persona sea coherente con lo que hace, con lo que dice, con lo que escribe. En mi caso, soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. En mi trabajo para obtener el título de licenciado en Derecho, hice un trabajo sobre el Ministerio Público. Mis prácticas como estudiante las hice en la Procuraduría General de la República. Posteriormente, al darme cuenta de que la situación dentro de la Procuración de Justicia no mejoraba, decidí estudiar una especialización en materia de derechos humanos. Salí al extranjero, en la Universidad Complutense en Madrid, me especialicé en materia de derechos humanos. Pero siempre teniendo claro este esquema de deficiencia o ineficiencia de la Procuración de Justicia en nuestro país. Posteriormente, accedí a la maestría en Derecho Penal, de la cual obtuve mención honorífica, y me titulé en el año 1999. Y precisamente mi tesis de grado fue sobre la ineficacia de la Procuración de Justicia en México, septiembre de 1999. Y dentro de esa tesis que registré en el Instituto de Derechos de Autor, pongo lo que 20 años después se está haciendo aquí. Creo esta parte de la Fiscalía General de la Nación, denominé en mi tesis de grado, y de la Agencia Federal de Investigación. Posteriormente fui becario en el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo, en Francia, y también realicé estudios de doctorado. Soy doctor en estudios avanzados en materia de derechos humanos. Este pilar de la honestidad es muy importante porque permite presentar a la sociedad una postura dentro de una trayectoria académica como profesional coherente con el puesto que por el cual estoy compitiendo, por así decirlo. Este principio es fundamental. Es honesto también decir que laboralmente me he desempeñado dentro de instituciones de Procuración de Justicia como agente del Ministerio Público del Foro Común. Fui agente del Ministerio Público de la Federación por examen de oposición. He tenido oportunidad de trabajar con 6 distintos procuradores generales de la República, 5 y una mujer, y ninguno de ellos es mi amigo ni la conozco. Desde tiempos del licenciado Antonio Lozano Gracia, posteriormente con Jorge Madrazo Cuellar, con el general Maceo de la Concha, que tampoco conozco, ni sé si se acuerda de mí. Fui director general de extradiciones y me tocaron extradiciones muy importantes, como la del exgobernador de Coahuila, Montemayor Seguy, que lo trajimos de Estados Unidos. Me tocó formalizar la detención provisional con fines de extradición de estas personas del grupo Autrey en España. Me tocó la entrega, porque no fue extradición, de Carlos Ahumada Kurtz en tiempo de Maceo de la Concha. Posteriormente entró Daniel Cabeza de Vaca. Fui agregado de la Procuraduría General de la República para la Unión Europea y Suiza, con base en Madrid. Realizamos todo ese tipo de trabajo de cooperación en materia penal que tiene que ver con las extradiciones activas, las que pide México, las pasivas, las que le piden a México, las asistencias jurídicas internacionales, el traslado internacional de reos y el enlace con el Consejo de Europa, por un lado, estos países miembros del Consejo de Europa que están en Estrasburgo, y por otro lado también el enlace con Europol en lo que es la Comisión Europea. Entonces, esta oportunidad que he tenido de servir a mi país en esquemas de procuración de justicia, lo he hecho a nivel Ministerio Público, lo he hecho como director general, a nivel central como director general de extradiciones, pero también en el extranjero. Y también he sido delegado de la Procuraduría General de la República.
Antes de haber sido electo como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de mi estado natal, que es Querétaro, fungí como delegado de la Procuraduría General de la República en Aguascalientes. Entonces, mi vida académica como mi vida profesional la he dedicado a dos materias principalmente: la procuración de justicia y la protección de los derechos humanos. No soy de los que salí de un organismo público de protección de derechos humanos e incursioné en la Procuraduría para ver cómo se hacían las cosas. Mi tránsito fue al revés. Orgullosamente, soy nieto de un militar, soy hijo de un policía, y cuando era pequeño me daba cuenta de las enormes desventajas que tienen los policías y también los militares. Lo he dicho muchas veces en el salón de clase con mis alumnos, soy profesor universitario, universidades públicas y privadas, que muchas veces cuando era pequeño mi madre nos decía a plena luz del día: guarden silencio, no hagan ruido, porque su papá trabajó toda la noche. Realizar un trabajo en materia de seguridad no es una cuestión sencilla. Por eso es que hay que ser honestos. Desafortunadamente en nuestro país es increíble que se tomen decisiones para nombrar procuradores, fiscales, procuradoras, pero nunca han sido ministerios públicos. Si se quisiera encontrar al director de un hospital de pediatría, sería totalmente incongruente que pusieran a un ginecólogo por mejor preparación que tuviera, o un cardiólogo. Se necesita tener la especialización, se necesita conocer lo que existen dentro de las instituciones de procuración de justicia. Es imposible, y por eso la ineficacia en nuestro país, y le repito, lo escribí hace 20 años en mi tesis de grado, por improvisar a los servidores públicos. Porque las instituciones se vuelven cuotas políticas. Porque las instituciones tienen que ser, sobre todo las que son pilares para el desarrollo de una sociedad con civilidad, con paz, con tranquilidad, con seguridad, tienen que ser conducidas por personas no políticas, que no sean amigos del presidente, o del gobernador o de la gobernadora. Que este proceso de elección después de la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, que por cierto es una reforma electoral y por ahí metieron la reforma al artículo 89, fracción 9 de la Constitución Política de nuestro país, que es ahí donde se debería dar el cambio, jamás se le debió dotar al Poder Ejecutivo Federal de la facultad de intervenir en el nombramiento y sobre todo en la remoción del fiscal general de la República. Por añadidura, modifican el apartado A del 102 para la designación del fiscal general, pero es una designación que desde mi punto de vista académico profesional está amañada. Si hoy podemos advertir que la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, en el artículo 3, se establecen principios de objetividad, de legalidad y de imparcialidad, el Ejecutivo no debería hacer ningún tipo de designación o remoción del fiscal. Esa es la parte en donde yo quiero demostrarles que hay un pilar fundamental, que es la honestidad. Otro de los pilares muy importantes es la disciplina. En nuestro país no hay disciplina. Sin disciplina no hay cambio. Y lo vemos aquí mismo, en esta Cámara de Senadores. Se nos citó a las 10:30 de la mañana para empezar a comparecer a las 11 y no se llevó a cabo la comparecencia en tiempo que establece la propia Comisión de Justicia. Es indispensable, muy indispensable la disciplina, porque en nuestro país hasta para invitarte a un jolgorio, a una boda, te tienen que imprimir las invitaciones antes, porque si no, no llegas. El Senado lo está haciendo. Penosamente, se los digo con claridad, no veo a los 15 integrantes de la Comisión de Justicia. ¿No les importa? No les importa, digo, porque seguramente no les importa, porque aquí tendrían que estar. Se va a designar una persona que es el fiscal general de la República. No están. Agradezco a los senadores, a las senadoras que están aquí, inclusive a quienes no son parte de la Comisión de Justicia. Otro de los puntos torales del cambio, además de la honestidad y la disciplina, es el método. En nuestro país, desafortunadamente, lo voy a ejemplificar. Para hacer una alberca, primero se avienta el agua y luego se hace el agujero.
Y eso se ha venido haciendo en la Procuración de Justicia en nuestro país. Por eso es ineficaz, por eso es ineficiente, porque el cambio de denominación no va a generar certeza jurídica ni funcionalidad. Entonces es indispensable tener método y estrategia. No sé cuántos de ustedes hayan leído los 64 artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Pues los invito a que lean a partir del transitorio número 11. Tiene 23 transitorios. ¿Se han dado cuenta la dificultad que entraña esa transición de lo que es la Procuraduría General de la República, lo que fue, a lo que es la Fiscalía General? No es un juego, es una tarea mayúscula. El cuarto pilar del cambio tiene que ver con la ética, con el profesionalismo. Porque desafortunadamente aquí en estas comparecencias hay personas que sin ninguna experiencia se vienen y se sientan aquí. ¿Cuál es el profesionalismo? Si nunca fuiste Ministerio Público, si nunca estudiaste nada de lo que tiene que ver con la Procuración de Justicia, entonces lo que estás buscando es una chamba. Hoy me dedico al litigio, defiendo víctimas. Soy abogado de 34 núcleos familiares del incendio de la guardería ABC. Imagínense el grado de impunidad. El pasado 5 de enero se cumplieron 9 años, 7 meses de ese acontecimiento y hoy no hay una sentencia ejecutoriada. Hoy hay amparos en contra de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas porque revictimizan a las víctimas de la guardería ABC. Hoy aquí hay afuera víctimas del Estado mexicano escuchándome, que sus casos no tienen esos 9 años, 7 meses de la guardería ABC, tienen más años y sin embargo la impunidad prevalece. Y para poder enfrentar ese reto, y cierro, les comenté, honestidad, disciplina, método, profesionalismo, ética, se requiere valentía. Porque enfrentar al delincuente o al peor de los delincuentes, que es quien forma parte de las filas del Estado, pero se colude con la delincuencia, no es fácil. ¿Cuántas personas de aquí han estado, por ejemplo, cuando fui presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos, y aquí el senador lo sabe, llegaban coronas fúnebres a mi oficina, amenazas de muerte contra mis 2 hijas, y mi hija la mayor tiene 10 años y la más pequeña 8. Ese tipo de circunstancias implican la valentía. Y ya para concluir, ya que nos están escuchando, yo sí le enviaría un mensaje al presidente de la República. Desafortunadamente tiene la responsabilidad, desafortunadamente, porque así lo mandata la Constitución, la reforma no la hizo él, de designar, de dar, como coloquialmente se dice, el dedazo para quién va a ser el fiscal. La sugerencia respetuosa, Andrés Manuel López Obrador, es que no ponga a sus amigos, no ponga a las personas que hoy trabajan con él o las que trabajaron con él. Hay que ser honestos para poder llevar una tarea de imparcialidad, de objetividad y de legalidad. De lo contrario, esto va a ser una farsa. Soy escéptico de estar participando. Les digo, hoy estoy dentro del litigio como ciudadano y me avergüenza, no por quienes están aquí, sino por muchos de los senadores y senadoras que, debiendo estar aquí porque son miembros de la Comisión de Justicia, no les importa. ¿Y cuántos más que se les invitó tendrían que haber estado aquí como comisiones de derechos humanos, todo lo más, y tampoco les importa? Entonces, esperemos que esto no sea un espectáculo. Una cuestión muy importante que ustedes también deberán tomar en cuenta. Empieza la temporalidad con el fiscal general para un puesto de 9 años. Presidente, otro elemento también sería lo del tiempo, ¿no? Digo, ya que estamos muy rigurosos. Me dieron esto de 1 minuto, pero... ok, perfecto. Ok, son muy rigurosos con mi tiempo, pero no para terminar, pero no son tan rigurosos a la hora de empezar las comparecencias. Pero agradezco el comentario y con esto concluyo. Espero que esto no sea una farsa. Soy escéptico, pero soy ciudadano. Recuerden que los empleados del pueblo son ustedes. Los patrones somos los ciudadanos. Y esperemos que ustedes hagan su tarea con objetividad, responsabilidad e imparcialidad. Es cuanto. Con su venia, señor presidente de la comisión, y con ustedes. Gracias, maestro Miguel Nava Alvarado. Agradezco sus reconvenciones, las asumiré con gran responsabilidad. Acepto, lo estoy aceptando como senadora. Muchas Debemos gracias, ser senadora. más responsables, más puntuales y cumplir con ese compromiso. Pues le agradezco. Gracias. El reconocer Se instruye al es secretario. cambiar.
Hasta luego. Qué bueno que gracias. Continuamos con la transmisión.